en toda la conexión. Ahí está. Bien, ahora sí. Santificados por la verdad. Santificados por la verdad. Y vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Yo estoy aquí con la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden leer la Biblia que tengan a mano. No importa la versión. En este caso voy a leer el versículo 1 y 2, que dice lo siguiente. Dice: Amasías gobierna sobre Judá. Amasías es este rey del que vamos a hablar en el día de hoy. Así que bueno, ese sería el título que aparece acá en la Biblia. Dice en el versículo 1 del capítulo 25, en Segunda de Crónicas: Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías, versículo 2, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Amén. Esto quiero que lo tengamos en cuenta cuando dice, pero no de todo corazón. Y en este caso vamos a ir también a Segunda de Reyes, porque es el libro que está alineado a esta historia de este rey. Segunda de Reyes, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió, en cambio, el ejemplo de su padre. Versículo 4. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Bien, vamos a leer permanentemente Segunda de Crónicas 25 junto con Segunda de Reyes 14, que están alineados. Bien, lo que nos dice la palabra hasta acá es que Amasías era un rey que empieza a gobernar sobre Judá, sobre la casa de Judá, y fue su reinado durante 29 años, ¿sí? No sé si hasta el momento, como para hacer un resumen con respecto a lo que sucede con Israel, las 12 tribus de Israel, tuvieron un conflicto en un determinado momento, cuando uno de los reyes era el hijo de Salomón, por lo cual se dividen las tribus de Israel. Quedan por un lado las 10 tribus y por otro lado 2 tribus. Y de allí que se conforman la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel tenía 10 tribus y la casa de Judá, o el reino de Judá, estaba conformado por la tribu de Judá y Benjamín, que eran una pequeña cantidad. En este caso, lo que empieza a pasar, lo que nos empieza a detallar la palabra, es cómo va siendo cada rey en la casa de Judá y en la casa de Israel. Y estamos hablando hoy de Amasías, que era rey de la casa de Judá. Amén. Esto es como para tener un panorama de qué está pasando. La palabra dice que Amasías hizo lo que era agradable al Señor, pero no de todo corazón. Y esto es algo que nos tiene que llamar la atención, porque después el capítulo lo va a seguir desarrollando de por qué Amasías no hacía lo que tenía que hacer con un corazón íntegro. No reinaba con un corazón íntegro. De hecho, siguió el mal ejemplo de su padre, Joás, y no destruyó santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso a ídolos, ¿sí?
Y esto es algo que va a tener una gran y grave consecuencia en el reinado que va a tener Amasías. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta y que no nos olvidemos de este detalle que nos señala la palabra cuando dice que no reinó de todo corazón, con un corazón íntegro. Vamos a leer ahora, porque está alineado, cuando nosotros tenemos que examinar cómo estamos, cómo está nuestro corazón, porque esto lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. En 2 de Corintios, y vamos para allá, rapidito, 13:5, cuando dice que uno tiene que examinar su corazón. 2 de Corintios 13:5 dice así: dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Amén. O sea que es muy importante que nos examinemos a nosotros mismos, como dice la palabra. Esto, en el caso de Amasías, no estaba pasando. Había un corazón que no era íntegro, a los ojos, obviamente, de nuestro Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, porque no vamos a hablar hoy de Amasías por casualidad, vamos a preguntarnos entonces, en el caso de Amasías, él tenía el reinado de la casa de Judá, y nosotros hoy tenemos que pensar cuál es nuestro reino, dónde nosotros reinamos, ¿sí? ¿En dónde somos autoridad o ejemplo? ¿Para qué tenemos que pensar en esto? Para poder examinarnos a nosotros mismos. Amén. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si no examinamos nuestro corazón, no vamos a poder saber si estamos haciendo o no lo que es agradable a nuestro Señor. Bien. En este caso, Amasías dice que siguió el mal ejemplo de su padre. Él siguió el mal ejemplo de su padre terrenal y permitió santuarios paganos en lugares altos donde la gente ofrecía sacrificios a ídolos y no a Dios. Estos lugares altos donde la gente iba y hacía sacrificios, donde llevaban ofrendas a ídolos paganos, que trae terribles consecuencias, porque en definitiva lo que sucede cuando hay idolatría es que estamos permanentemente privándonos de lo más importante, que es la presencia de Dios. Eso es lo que genera la idolatría, que nos privemos de la presencia de Dios. Vamos a ver cómo lo dice la palabra. De hecho, vamos al libro de Éxodo, justamente cuando hablamos de lo que son los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 4 al 6, cuando justamente el Señor habla de esto que dice Éxodo 20, versículos del 4 al 6, dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Amén. Entonces estamos viendo cómo el Señor una y otra vez, ya desde que entrega su palabra, nos dice que Él es Dios celoso, que no debemos practicar idolatría. Cosa que estaba sucediendo en este reinado de Amasías, rey de Judá.
Bien, vamos a seguir y vamos a seguir continuando con la lectura en Segunda de Crónicas 25. Vamos a leer del versículo 5 al 10 en segunda de Crónicas, capítulo 25. Vamos a seguir leyendo cómo se desarrolla este reinado, versículos del 5 al 10 que dicen: Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados, sin importar que tan bien peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Versículo 9. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Bien, vamos a hacer un desmenuce de todo esto que leímos recién, del versículo 5 al 10. Bueno, dice que Amasías se afianza en el trono, ¿sí? Se afianza en el trono, de hecho quiere recuperar Edom, ¿sí? Que es allí donde habitaban los edomitas, son antepasados de Esaú, hermano de Jacob, que después fue Israel, ¿sí? Y dice que en este caso Amasías organiza el ejército y realiza un censo, porque quiere saber con qué cuenta, del cual resultan 300.000 soldados, 300 hombres soldados selectos, ¿sí? Pero nada más. Entonces Amasías acá duda, como que empieza a tener dudas de saber si va a ganar con estos soldados, con estos 300 soldados selectos. Y entonces, ¿qué hace Amasías viendo esta situación? Sin siquiera obviamente buscar el consejo y la ayuda de Dios, cosa que todos los reyes debían de hacerlo cuando estaban en el trono. Entonces él resuelve por su propia cuenta, contrata soldados de la casa de Israel. O sea, de la casa de Israel, de las otras tribus, él compra el servicio de 100 soldados. Le sale inclusive la palabra de talla, 3.400 kilos de plata, tesoro del templo de Dios, para pagarle a estos soldados de la casa de Israel. Que en este momento la casa de Israel estaba completamente desviada del Señor, y Judá en este caso tenía que estar en el ejemplo. Sin embargo, Amasías estaba en su propio, en sus propios caminos, no estaba buscando el consejo del Señor. Amén. Así es que Amasías, estando así, el Señor ve su proceder y tiene lo que se dice en hebreo rajem, misericordia de Amasías. Tiene misericordia y envía un profeta para que hable con Amasías y para que le dé palabra, ¿sí? Entonces le dice, a pesar de que el Señor sabía que Amasías no lo estaba adorando con todo su corazón, no estaba siendo íntegro, a pesar de que no buscó su consejo, a pesar de que hizo un censo donde obviamente quiso valerse de su propia fuerza, ¿sí? Esto nos recuerda un poco a la historia también del rey David, que en su momento hizo algo muy parecido.
utilizó el dinero del templo para hacer este gasto que Dios no autorizó, o sea que malgastó el dinero del templo, ¿sí? Pero Dios tuvo rajem, misericordia a Amasías, y le envió un profeta, y le llevó palabra, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre tiene misericordia de sus hijos, a pesar de las malas decisiones que nosotros muchas veces tomamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Esa es la única explicación. Él es bueno. Él es misericordioso con nosotros. Y la palabra dice en el versículo justamente, cuando leímos en 2 de Crónicas 25, en el versículo 7 y 8, dice que el hombre de Dios le dijo que no contrate las tropas de Israel porque Dios no estaba con ellos y que iban a perder la batalla. Así que por más que estos 100 soldados de la casa de Israel eran entrenados con experiencia, hombres de guerra, iban a perder porque Dios no estaba con ellos. Y cuando Dios no está con vos, no es fácil y no es segura la victoria. Todo lo contrario, como cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios va delante nuestro. Amén. Por más que seamos poquitos. Si Dios pelea por nosotros, sabemos que la batalla y la victoria está asegurada. Amén. En este caso, dice en el versículo 9 y 10 de 2 de Crónica 25, porque seguimos repasando estos pasajes, que dice que ahora Amasías, ya escuchando obviamente la voz de Dios, pregunta al profeta qué iba a pasar con ese dinero que él pagó, esa plata que utilizó para pagar estos soldados, y que el profeta le revela entonces algo que es increíble, porque Amasías estaba preocupado por el dinero que malgastó para hacer algo que obviamente Dios no mandó a hacer, pero Dios le dijo a través del profeta que él le iba a dar mucho más que eso. Le dijo que él le iba a dar mucho más que eso. ¿Por qué? Y acá vamos a ver un versículo que está en Ageo. Vamos para allá. Vamos a Ageo 2, 8 y 9, donde nos dice que el Señor es el dueño de todo, del oro, de la plata, todo es de Él. Amén. El versículo 8 dice de Ageo 2, dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. La plata es mía, dice el Señor, el oro es mío. Por eso le dice a Amasías a través del profeta que no se preocupe, que él le iba a dar mucho más que eso. Amén. Así que bueno, acá entonces vemos como a través de todo esto que está pasando, Amasías o nosotros, inclusive cuando hacemos algo que nos lleva a tomar una mala decisión, donde vamos en una seguidilla de malas decisiones, inclusive donde hacemos un mal negocio o hacemos algo con el dinero que Dios no nos dice para Él, entonces tenemos que quedarnos tranquilos de saber que Dios nos promete que Él nos va a dar mucho más que eso. Y además, Él nos dice, a través también de su palabra, que todo es de Él. Amén. Y no solamente el dinero que nos pueda dar el Señor, sino que además el Señor nos da lo que no perece, lo mejor, que es la promesa de la vida eterna junto a Él. Eso vale más que todo, ¿sí? Y de hecho podemos entonces estar tranquilos de que podemos inclusive volver a empezar en cualquier tipo de situación. Vamos a leer esto porque está en su palabra, en el capítulo, en el libro de Juan. Vamos a leer Juan, que son las palabras de Yeshua, capítulo 10, versículos del 28 al 30. Cuando Dios no solamente nos dice que Él nos va a dar y satisfacer en nuestras necesidades económicas, sino que además Él nos va a dar lo que no perece, que es la promesa de la vida eterna junto a Él. Y lo leemos en Juan 10,
del 28 al 30, que dice de esta manera: les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Les doy vida eterna, eso nos dice Yeshua. Esa es la promesa. Bien, acá vemos entonces también en estos versículos que estuvimos leyendo de Segunda de Crónicas, en los versículos 9 y 10 del capítulo 25, que a pesar de que Amasías después desiste de esta contratación de estos soldados de la casa de Israel, dice la palabra que igualmente esto trae una consecuencia. No fue una decisión avalada por Dios, por lo tanto estos soldados quedaron enfurecidos. Dice que se fueron encolerizados a sus casas. Y de hecho hicieron cosas terribles, porque vamos a ir ahí a Segunda de Reyes, que es el libro que está alineado con esta historia. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 7. Vamos a leer lo que nos dice Segunda de Reyes 14:7. Dice: Amasías también mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Joctel, como se le conoce hasta el día de hoy. Versículo 8. Cierto día Amasías... bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque está alineado más en lo que dice en Segunda de Crónicas 25. Dice que estos soldados estaban encolerizados y en el camino no solamente volvieron a sus casas enojados, sino que además saquearon unas ciudades que pertenecían a Judá, obviamente, y saquearon con robo de botín, robaron oro, robaron plata, se llevaron rehenes. Digamos que esto fue un desastre, esto tuvo una consecuencia. No simplemente se fueron a sus casas enojados, sino que mataron personas. Todo esto lo dice, sigue desarrollando en el libro de Segunda de Crónicas, en los versículos del 10 al 16. Ahí sigue desarrollando cómo entonces estos soldados enojados por esta decisión que tomó Amasías procedieron de esta manera, ¿sí? Haciendo daño. No solamente se fueron con el dinero que les fue dado, sino que además hicieron daño. Amén. Bien, entonces Amasías, ahora sí, ya habiendo tenido victoria, porque él fue a la guerra, como le dijo el hombre de Dios, que él iba a tener victoria si iba solamente con sus 300 hombres, él tuvo victoria, ¿sí?, en esta guerra, y ahí sí vamos a Segunda de Reyes 14:7, que habla de esto, ¿sí? Segunda de Reyes 14:7 dice: Amasías también mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Además conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Joctel, como se le conoce hasta el día de hoy. Bien, o sea que Amasías gana la guerra, ¿sí? Obviamente haciendo caso al consejo del hombre de Dios. Entonces él tiene victoria. Y vamos a ver algo muy tremendo, porque acá, en lo que es Segunda de Crónicas 25, vamos a leer en el versículo 10, donde vamos a leer del 10 al 16. Dice que Amasías dio de baja las tropas que había contratado, las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió su ejército al Valle de la Sal, donde mataron a 10.000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10.000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones
En varias ciudades de Judá, entre Samaria y Bet-Orón, mataron a 3.000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías, y acá prestemos mucha atención en el versículo 14, lo que dice, cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Bien, hasta ahí. Bueno, acá vemos algo que es tremendo, porque Amasías gana en esta batalla, sigue el consejo del Señor, pero ¿qué sucede en esto? Dice que se engrandeció su ego, su autosuficiencia, ¿sí? Por esta victoria, y se trajo consigo los ídolos del pueblo que había derrotado. Y no solamente se los trajo, sino que además los adoró, les ofreció sacrificios y se inclinó ante ellos. Nuevamente el Señor, viendo esta situación, se enoja, por supuesto, primeramente por la idolatría y por la desobediencia, pero por amor y misericordia a la casa de David, vuelve a enviarle un profeta, un hombre de Dios, para que le lleve palabra a Amasías, viendo toda esta desviación que había en él, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Lo hace pensar el profeta con preguntas que le hace, preguntas de cómo iba a confiar en esos dioses que no pudieron ni siquiera, esos ídolos que no pudieron salvar a su pueblo. Y esto es algo que también muchas veces tenemos que pensarlo, porque nosotros somos así muchas veces, confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Sí, salvando las distancias con Amasías, pero confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en nuestro dinero, ¿sí? Confiamos en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sin siquiera buscar quizás el consejo de parte de Dios, sin siquiera buscar palabra de parte de Dios. Hacemos todo como nosotros queremos. Y no solamente eso, sino que después ponemos fe en eso, fe mal invertida. Y no creemos y no adoramos como se debe, con corazón íntegro, al Dios verdadero. ¿Sí? Que esto no quiere decir que no nos equivoquemos. Esto quiere decir que reconozcamos, ¿sí? Y cambiemos. Reconozcamos y cambiemos. Y en este caso, si nosotros sabemos que a través de Yeshua, de Jesús, si lo conociste así, tenemos un acceso directo al Padre. Porque la palabra dice que nadie va al Padre si no es por medio de mí, dice Yeshua. Por lo tanto, si nosotros sabemos que ese es nuestro acceso directo a Él, para poder justamente hacer teshuvá, arrepentimiento genuino, y volver al camino correcto, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos confiando en otras cosas que no nos dan ninguna solución? ¿Sí? Entonces, lo peor en este caso para Masías no fue equivocarse porque ya se había equivocado antes, no fue hacer como a él le pareció, no fue malgastar el dinero del templo, tampoco fue el hecho de que él quizás hacía las cosas a medias para el Señor, no con un corazón íntegro, sino que rechazó, eso fue lo que lo sentenció, rechazó el consejo del profeta. Cerró sus oídos, no quiso escuchar, se encegueció por su ego, por su autosuficiencia y rechazó, y no solo eso, sino que amenazó de muerte al profeta, y aquí viene la sentencia. Porque Dios nos va a avisar, Dios nos va a confrontar a través de su palabra, también nos va a advertir, pero las consecuencias van a estar si nosotros no decidimos cambiar el camino, ¿sí? En el caso de Amasías fue tremendo porque
el profeta le dice, yo sé que Dios ha decidido destruirte, porque has hecho esto y además te negaste al consejo. Eso fue tremendo. Te negaste al consejo. No fue como antes que sí aceptó el consejo y cambió su rumbo. No quiso cambiar. ¿Sí? Esto fue su sentencia. Bueno, vamos a leer, ahora sí, para terminar de desarrollar la historia de Amasías, en Segunda de Crónicas 25, vamos a leer del 17 al 27, que acá ya se culmina cómo se desarrolla todo el reinado de Amasías. Lo vamos a leer del 17 al 27 y después lo vamos a seguir desarrollando. Del 17 al 27 dice: Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey de Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó al cardo y lo aplastó. Tú dices, he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es, no te quedes en casa. ¿Por qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron de pie de guerra en Bet-Semes en contra de Amasías. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Versículo 24. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes, luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey de Joás de Israel, registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 27 y final. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras de él y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Bien, vamos a desmenuzar esta última parte, que es, digamos, el desarrollo y final del reinado de Amasías, que dice que, bueno, Amasías estaba completamente desviado del Señor, ¿sí? Siguió tomando malas decisiones, desafió justamente para la guerra a la casa de Israel, donde ellos, a pesar también de su desvío, estaban, primeramente respondieron con sabiduría a través de una parábola que de hecho la oportunidad era que no pelearan. Inclusive el consejo era que no pongan en riesgo, digamos, lo que es la casa de Judá, pero Amasías estaba ciego, no tenía entendimiento, fue a luchar contra ellas, donde dice la palabra que hubo una derrota aplastante, ¿sí? Acá perece completamente el reinado de Amasías, que fue capturado, la ciudad de Jerusalén, bueno, fue demolida en lo que es la muralla, se robaron el dinero, el tesoro, rehenes, un desastre. Un desastre que se podía haber evitado, obviamente, por no querer escuchar, no querer obedecer, y no solamente perjudicarse a sí mismo, sino que perjudicar a toda la gente de la casa de Judá. En este caso vemos que también después, más allá de que Amasías fue capturado, le sobrevino una muerte por conspiración a causa de sus enemigos, con lo cual también terminó perdiendo la vida y obviamente como fue la promesa del Señor, dice, y esto me parece increíble, más allá de todo lo que hizo Amasías al final,
que su cuerpo fue llevado en caballos para ser enterrado donde se enterraban a todos los reyes de la casa de David. Entonces estamos, como conclusión, no estamos juzgando acá la vida de Amasías, sino que estamos desarrollando y analizando un reinado, ¿sí?, que tiene como explicación de lo que significa seguir con un corazón íntegro o seguirlo a nuestra manera, que eso es lo que dice la palabra. Cuando el corazón es íntegro, y acá vamos a hacer una definición, esto quiere decir que nos dejamos santificar por la verdad, de aquí que viene el título, que es su palabra, que es Yeshua, que es el verbo hecho carne. Amén. Y esto lo voy a repetir porque es importante. Cuando nosotros tenemos un corazón íntegro, dice que nos dejamos santificar por la verdad, que es su palabra, que es Yeshua y que es el verbo hecho carne. Entonces, no es que no nos vamos a equivocar, sino que vamos a reconocer y cambiar. Y eso también lo repito, es reconocer y cambiar. Eso es un corazón íntegro. Entonces, cuando somos circuncidados en el corazón y la ley de Dios está en nuestro corazón, entonces tienen que haber capítulos, versículos, todos escritos en nuestro corazón. Y eso nos santifica. Eso dice la palabra. Son palabras que dan vida. Amén. Bien, por último, y esto es muy importante porque Yeshua ora por nosotros, y vamos a ir al libro de Juan, vamos a leer la oración que Yeshua hace por cada uno de nosotros. Capítulo 17, versículos del 13 al 21. Juan 17, versículos del 13 al 21, que dicen lo siguiente. Ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Versículo 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Amén. Esa es la oración de Yeshua, por todos nosotros. No solamente por los discípulos en ese momento, sino por los futuros discípulos que iban a venir después, porque él sabía que esto iba a suceder. Entonces, hermanos y amigos y todos los que vean después este video, pensemos en cómo ser santificados por la verdad, que es en primera instancia no solamente buscar agradar al Señor, sino hacerlo con un corazón íntegro, que es reconocer y cambiar. Amén. Así que bueno, saludos para todos. Espero que nos podamos ver la semana que viene. Si Dios quiere, que tengan todos un excelente Shabbat, día consagrado al Señor, día de reposo, y que puedan compartirlos junto con sus familias. Desde el ministerio les decimos que estamos muy felices por todo lo que nos están enviando, los saludos, las oraciones. Estamos en cada pedido de oración. Lo hacemos porque la palabra dice, oren los unos por los otros, así que gracias por también recurrir a nosotros en ese sentido. Y bueno, gracias por todos los hermanos y amigos que siempre están mandándonos su apoyo desde el interior del país, de toda Argentina, inclusive hoy que estamos teniendo de otros países también, de otras naciones, que las bendecimos. En el nombre de Yeshua, así es que bueno, Shabbat Shalom, bendiciones, hasta la semana que viene.